una conversación que entre nosotros lleva ya mucho tiempo. En verdad lo que estamos haciendo en este momento es escenificar públicamente quizá lo que desde hace tanto llevamos adelante, que es un intercambio de ideas, de preguntas, de convicciones y de intereses. Yo propuse el título de este encuentro, Meditación del presente argentino, una aproximación filosófica, y quisiera decir dos palabras acerca de esto que llamo una aproximación filosófica. En principio podría significar que no es económica, que no es política, que no es sociológica, pero la definición por el lado del no, que a veces teológicamente es imprescindible para hablar de Dios, todo lo que no es, en este caso no llega a ser una necesidad tan extrema. Lo que quiero decir es que el problema fundamental de la filosofía, tal como lo entiendo yo, es el problema de los valores que deciden el sentido de la vida. Hablar filosóficamente es intentar reflexionar acerca de aquellos valores que le infunden consistencia o deterioran la consistencia del significado de la vida personal y colectiva. Hay entre la política y la filosofía, así entendida, una diferencia que yo creo que debe ser preservada y no atenuada hasta el punto de la intrascendencia. Esa diferencia entre política y filosofía es, a mi juicio, la siguiente. La voy a ilustrar con una conversación que tuve cierta vez con quien soy presidente de la República, con Mauricio Macri. Conversábamos acerca de las diferencias entre un intelectual y un político. Y en un momento él muy espontáneamente me dijo, bueno, pero ¿qué lugar ocupa en un intelectual el problema de la verdad? Y yo le contesté que, a diferencia del político, el intelectual y el filósofo en particular trata de no tener razón. Trata de no tener razón. Porque tener razón en el sentido monopólico de la palabra implica de alguna manera ganar credibilidad a costa del espíritu crítico. Y que es preciso en filosofía alentar el espíritu crítico, liberándose de la ilusión perpetua, acuciante, de que aquello que se dice equivale a la verdad. No es un acto de modestia, es un acto de autocrítica, y se basa en la convicción filosófica de que el lenguaje no puede dar cuenta de la realidad. Es decir, que entre la palabra y la cosa hay una distancia que conviene preservar y que es irreductible. Porque cuando las palabras equivalen a las cosas, el que no coincide con lo que uno piensa está de más. En filosofía se trata de no tener razón, es decir, de no tener una concepción monopólica del acierto del propio pensamiento. Por eso en filosofía las preguntas vienen después de las respuestas. Porque en toda pregunta bien formulada lo que ha estallado es la suficiencia de una respuesta. En toda pregunta bien formulada hay una respuesta que ha dejado entrever o ver su disfuncionalidad. Por eso es tan importante entender que las preguntas no son tampoco preguntas que tienen una respuesta constituida. Preguntar de verdad no es formular preguntas en torno a algo que uno desconoce y otro sabe. Si yo pregunto qué hora es, alguien sabe qué hora es y me lo dice. Pero las preguntas en filosofía no tienen que ver con la falta de información. Preguntar en filosofía es no poder delegar en nadie la responsabilidad de contestar.
porque lo que se pregunta no tiene respuesta en nadie, entendida esa otra persona como alguien que detenta un conocimiento de que carece el que pregunta. Kant sabía de esto. Kant decía que hay preguntas como por ejemplo ¿quién soy? ¿Por qué debo morir? ¿Qué es la libertad? ¿Qué significa el tiempo? Que son preguntas que deben ser sostenidas por quien se anime a habitarlas. Y que las respuestas a estas preguntas han de ser siempre personales. Siempre personales. Entonces, en el orden político hacen falta recursos operativos que garanticen la convivencia, consensos, podríamos decir repertorios de certezas compartidas o de leyes fundamentales a ser acatadas por todos, que obligan muchas veces al político a proceder como si le asistiera el saber. Y la conclusión de esa charla con el hoy presidente Macri fue esta: mire, usted trate de tener razón, le dije yo, pero yo voy a tratar de desmentirlo. Si lo toleramos, vamos a vivir en democracia. Y fue gratísimo, porque así sigue siendo hasta hoy. De modo que esta aproximación filosófica al presidente argentino tiene por último el rostro, el semblante, la idiosincrasia que le va a infundir ese amigo y lector de mis cosas que es Carlos Reguna. Belgrano y Alberdi, yo siempre digo, son hombres del futuro. Generaron una revolución, abandonaron el derecho antiguo e impusieron el derecho. Porque Alberdi dice, el derecho moderno trascendió del todo a las miras del derecho romano, que degradó el trabajo hasta hacerlo digno del esclavo, y realzó el robo y el latrocinio político como fuente genuina de la propiedad. Es decir, ahí están las huellas del rencor de su libro. Hay que ir a ese fenómeno. Ahora, usted sabe que todo proceso revolucionario, como fue la Revolución de Mayo, y llegar a poner una constitución, le sucede un proceso contrarrevolucionario. Entonces vino el Código Civil argentino, que restableció el derecho bárbaro de los romanos. Así lo llamaba Voltaire, al derecho de los romanos. Y Alberdi dice, en el Código Civil hay una fuerza destructora más fuerte que todos los ejércitos del Brasil. Entonces yo quiero decir algo acá, porque se ha hablado de la ciencia. Lo que hay y lo que se enseña en nuestras facultades de Derecho es una pseudociencia, es el positivismo jurídico que emerge del derecho romano. El que tiene el poder pone la ley y la ley es cualquier cosa. Por eso estamos en barbarie. Y de eso emerge también la economía neoclásica, contrario a la economía clásica que emerge de nuestra Constitución con su sistema económico y rentístico. Sin embargo, ningún economista de nuestra Academia de Ciencias sabe de qué se trata la economía clásica. Y acá se pone a sangre y fuego la economía neoclásica. Entonces, estamos en barbarie precisamente. Estamos en barbarie por estar basados en dos pseudociencias. Palabras de nuestro amigo Mario Monge. La economía neoclásica y el derecho romano que se enseña en todas nuestras facultades. Por eso Alberdi es un hombre del futuro.